mundo, especialmente en estos pueblos y América Latina. A la luz de la palabra podemos ver la doctrina bíblica de la resurrección de Cristo. Bíblica porque es lo que la Biblia dice, no lo que dicen los teólogos, no lo que dice la gente, no lo que dicen los religiosos, sino lo que dice el mismo Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Por eso es la doctrina bíblica, lo que la Biblia dice acerca de la resurrección. Preámbulo de la enseñanza. Uso esta palabra para no usar la otra palabra introducción. Porque este preámbulo es lo primero que se dice, ¿no? ¿Sí? Muy bien. En este preámbulo, algunas evidencias internas de la resurrección de Cristo. Cuando hablo de internas es las evidencias que aporta la palabra de Dios, que son las autorizadas por Dios. Hay otras evidencias como el testimonio de los 500 hermanos y aún es válido porque está ahí, ¿no? En la Biblia. Hay lo que hacen algunos intelectuales, algunos razonamientos y llegan a la conclusión que sí que realmente, ¿no? Pero realmente las evidencias que da la palabra del Señor son las únicas autorizadas por el Señor. Una de las evidencias es la tumba vacía, lo que leíamos, ¿no? Lo dice la palabra, que fueron las mujeres y la tumba estaba vacía. Otra cosa es la piedra del sepulcro removida de la entrada al sepulcro. Uno de los temores de las mujeres que iban a ver allá a Jesús y a llevarle, porque no era tanto verlo, sino era porque no se le habían cumplido los ritos, ¿no? Del entierro. Era más que todo a practicarle el embalsamiento y todo eso costumbre que tenían los judíos. Pero ¿quién quita la piedra? Y aparte, ¿por qué? Porque era una piedra grande, muy grande. Y aparte de eso tenía un sello. Estaba prohibido por el gobernador Poncio Pilato y los principales sacerdotes. Y aparte del sello, había una guardia bien armada para matar si era necesario aquel que tuviera la osadía de quitar la piedra y penetrar dentro de la cueva llamada sepulcro y sacar el cuerpo de Jesús. O ir por ahí de intruso, de curioso. No se podía nada de eso. Pero el Señor no necesitaba de quien le quitara la piedra. Él mismo la quitó a través de los ángeles. Otra de las cosas es las vestiduras fúnebres enrolladas en el sepulcro. Ahí el detalle, ¿no? El sudario enrollado. Otras aparte. Y levantarse el Señor, se dice que gastaron en los ungüentos que le hacían más o menos 100 libras, ¿no? Trajeron 100 libras, es el equivalente a ¿cuánto? 4 arrobas. Imagina para uno moverse dentro de 4 arrobas. Tiene que estar viva la persona. Y atado con el sudario porque se le hacían unas vendas para levantarse. Tiene que estar vivo y con un poder sobrenatural. Porque si vive y no tiene ese poder, ahí se muere amarrado. Estos detalles los da la palabra del Señor para que usted vea que no está engañado, ni que está engañando a nadie si le habla de la resurrección de Cristo. La guardia del sepulcro, ellos se dieron cuenta, ellos vieron un acontecimiento sobrenatural. El problema es que les gustaba la plata, ¿no? Y se dejaron comprar. Y yo creo que a pesar de que se dejaron comprar, tuvieron que decir la verdad. Por debajo,
por debajo de cuerda. Pero ellos tuvieron que decir lo que vieron. El testimonio de los ángeles a las mujeres. Él no está aquí, ha resucitado. Un testimonio sobrenatural, angelical, celestial. Esas son evidencias. Claro que hay una, la más poderosa de todas es Cristo mismo, hablando, vivo. ¿Sí? Teorías o especulaciones acerca de la resurrección de Cristo. Cristo no murió, sino se desmayó. Se desmayó. Qué mentira. El sufrimiento, el costado traspasado con una lanza. Todo lo que él sufrió, suficiente para morir físicamente. Claro que eso no lo mató propiamente. Lo que realmente le quitó la vida fue él mismo. Él mismo quitó la vida, pero las heridas y el sufrimiento era potencialmente capaz de darle muerte a un ser humano. El cuerpo de Cristo fue robado de la tumba, se lo robaron. Mentira, no había posibilidades. Otra de las cosas es, las apariciones de Cristo fueron alucinaciones, es decir, no fueron reales. Es decir, lo que se podría decir en términos de la psicología, ¿no? Está sufriendo, tiene problemas mentales, está enfermo mentalmente. ¿Sí? Porque eso es lo que dice la psicología cuando una persona dice, no, que vi por ahí un pájaro negro, por ahí. Dice, tiene un problema mental, está enfermo. Qué triste, pero esa no es la realidad. Los primeros cristianos, muchos, empezando por los apóstoles, no murieron porque estaban locos, ni murieron por una mentira. Fueron mártires de la verdad. Las mujeres y los discípulos visitaron una tumba equivocada. Se equivocaron. Se equivocaron de muerto. Como el que fue al entierro de un señor y empezaron a decir, no se metía con nadie. Muy generoso y dijo, me equivoqué el entierro porque yo sí lo conocía. ¿Sí? Se equivocaron, se perdieron de tumba. Es un razonamiento demasiado tonto para poder decir que sí. Ellos no se iban a perder viendo que allá no era un cementerio donde lo enterraron, allá no había más muertos, no era... Solamente estaba allá el Señor. Entramos en materia. Y ahora sí, la doctrina de la resurrección de Cristo es la enseñanza del Evangelio. Es la verdad maravillosa del Evangelio. Entonces, el Evangelio es la enseñanza acerca de Cristo y su obra redentora. Primera los Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Lo que recibí, lo que quiere decir el Evangelio, no lo produce el ser humano. El Evangelio es la palabra que viene de Dios. Pero el Evangelio es más allá de unas palabras. El Evangelio es Dios obrando en la vida de los partidos, en la vida de los creyentes, en la vida de la iglesia. Dios personalmente, en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que toma la vida, que toma las vidas y las transforma y permanece ahí día tras día hasta la eternidad. Ese es el Evangelio, Dios obrando a través del mensaje, pero Dios obrando de una manera personal en la iglesia. El Evangelio enseña o señala que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Por qué dice que conforme a las Escrituras? Porque empezando en Génesis capítulo 3, allí hay la primera mención acerca de Cristo. La herida en el calcañar y en la cabeza
¿Qué significa la herida en la cabeza de Satanás? La derrota. La herida en el calcañar, el padecimiento, el sufrimiento físico, pero que no lo mantuvo muerto por siempre. Entonces ahí miramos, y luego en los salmos los profetas hablaron. El profeta Daniel anunció la muerte del Mesías. Por eso ya se había anunciado el sufrimiento, la forma de la muerte. Y entonces aquí está diciendo, así como dice la palabra en el Antiguo Testamento, así como Dios lo había anunciado ya, así sucedió. No podía suceder de ninguna otra manera, porque entonces no hubiera sido conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a la voluntad del ser humano. Por eso es conforme a las Escrituras, una muerte conforme a la palabra de Dios. Aún una sepultura conforme a la palabra de Dios y una resurrección conforme a la palabra de Dios. El Evangelio enseña que Cristo fue sepultado conforme a las Escrituras, que decían las Escrituras que con los ricos sería su muerte. No podía ser sepultado de otra manera, ni en ningún otro sepulcro que no fuera en el de José de Arimatea. Aquel rico, aquel hombre influyente por su riqueza, pero Dios quiso que fuera así. Con los ricos fue su muerte, anunciado por los profetas. Tenía que ser sepultado para que estuviera allí en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El Evangelio enseña que Cristo resucitó al 3er día conforme a las Escrituras. O sea, como ya estaba anunciado, como ya estaba dicho en el Antiguo Testamento. Así tenía que ser al 3er día. Ese es el Evangelio. En segundo lugar, la doctrina de la resurrección de Cristo es confirmada por muchos testigos. Cristo mismo es el principal testigo de la resurrección. Dice la palabra, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Lucas 24:39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Estaban espantados los discípulos, pensaban que veían visiones raras, fantasmas. Y le dice, no, yo no soy un fantasma. Tengo el cuerpo. ¿Sí? Yo he resucitado. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y que fue sepultado y que resucitó al 3er día conforme a las Escrituras. Esa es la enseñanza de Dios. Esa es la enseñanza de la Biblia. Que el Señor resucitó y que el Señor Jesucristo es el principal testigo de la resurrección porque se presentó vivo entre los muertos. Él vive por siempre porque Él es Dios, Él es vivo, no es Dios de muertos, sino de vivos. El ministerio apostólico es un testigo establecido por Cristo mismo. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube
que le ocultó de sus ojos y que apareció a Cefas y después a los 12, a los discípulos. El ministerio apostólico tenía como fin difundir esa gran verdad, esa gran doctrina, que Cristo vive y que el que está en Cristo vive también. Bendito sea el Señor. Esa es la doctrina de la resurrección, que Cristo vive, y ese es el testimonio. Para eso fue establecido el testimonio apostólico, para que diera testimonio del nacimiento, del padecimiento, de la muerte, pero de la resurrección, y para que anunciara la segunda venida de Cristo como Rey de Israel, como juez de la humanidad, como el Rey Señor también de la Iglesia. Una hermandad de más de 500 hermanos es testiga de la resurrección de Cristo. Primera los Corintios 15:6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Está hablando de los tiempos en que escribió la carta, pero imagina usted 500 testigos. Una hermandad de 500, ¿no? Es interesante, ¿no? Impresionante los testigos que hay de la resurrección del Señor. ¿Sí? Jacobo, hermano del Señor, es testigo de la resurrección de Cristo. Primera los Corintios 15:7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Este Jacobo, algunos dicen que es apóstol, pero este Jacobo no es de los apóstoles. Entre los apóstoles hay dos Jacobos. Jacobo, hijo de Alfeo, y Jacobo, hijo de Zebedeo. ¿Sí? La Escritura especifica bien, porque también habla de Jacobo, el hermano del Señor. Pero este Jacobo fue muy influyente y parece que tuvo una aparición muy especial, no para ponerlo como apóstol, sino porque era hermano del Señor, y Jacobo era incrédulo. Los hermanos del Señor eran incrédulos. Y fueron los críticos más personales, más de casa, ¿no? Porque ellos siempre, y aún en la Escritura dice que en una ocasión le dijeron, bueno, y si usted es algo, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Por qué está ahí como escondido, como, sí? Como que lanza la piedra y esconde la mano. ¿Por qué no se presenta en Jerusalén? ¿Por qué no habla? Sí, que usted es el Señor, que parece que ellos estaban preocupados, era que la gente no le rendía, ¿no? Y ellos pensando, no, pues si él merece, ¿no? Entonces, eran incrédulos. Parece que esta aparición especial del Señor a Jacobo, y luego entonces los hermanos llegan a ser creyentes, los hermanos del Señor, sin lugar a dudas. Jacobo es muy usado por el Señor en la iglesia de Jerusalén, ¿sí? La primera congregación cristiana allí en Jerusalén. Y él fue el que presidió el primer concilio, ¿no? Porque allá hacían concilio, y allá viene la palabra concilio bíblico, ¿sí? Para tratar asuntos de doctrina. Entonces se reúnen las congregaciones, los líderes de esa época, y tratan asuntos. Y Jacobo es el pastor de la iglesia anfitriona, donde están reunidos allí los líderes, y él es muy influyente. Ese es el Jacobo llamado Santiago, que en hebreo quiere decir Jacob, ¿sí? Y que tenía por sobrenombre Santiago. Bien, el apóstol Pablo, testigo de la resurrección de Cristo. Primera a los Corintios 15:8, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí en lo relacionado al apostolado. ¿Sí? Por eso Pablo es el apóstol, porque reúne los requisitos para ser apóstol, ¿no? Ver al Señor resucitado, tener un encuentro personal y verlo en su gloria. Por eso es alumno, y lo vio en su gloria, como los demás. ¿Sí? Fue un apóstol especial. Entonces, es interesante que el que eligieron, bueno, yo digo que de pronto fue un apóstol conforme a la gente, ¿no? Conforme al hombre que fue Matías, ¿no?
porque realmente no habla que tuvo un encuentro tan especial como lo tuvo Pablo, ¿no? Con la gloria del Señor, esa luz impresionante, y dice que el Señor se le apareció, fue el Señor, ¿sí? Entonces, bien, fue contado con los 11, de todas maneras, el apostolado de Pablo es muy importante y es para dar testimonio. Y fíjese usted que en 1 Corintios, todo el capítulo 58 versículos, está hablando y está enseñando acerca de la resurrección de Cristo como base de la resurrección de los muertos para contrarrestar y omitir esa creencia que había en algunos que los muertos no resucitaban, que eso de espíritu, que eso no era. Y viene esta enseñanza, vienen los argumentos divinos, probatorios que no se pueden refutar, no se pueden echar atrás. Pruebas muy válidas. Todos los creyentes son testigos de la resurrección de Cristo, todos. Por haber recibido y estar perseverando en el Evangelio. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Entonces ahí, ¿quién de los creyentes no ha oído el Evangelio? Y todo el que ha oído el Evangelio es testigo, porque eso es lo que dice el Evangelio, eso es lo que enseña la palabra, que Cristo murió, que Cristo resucitó, que Él es el Señor, que Él es Dios. ¿Sí ven? Entonces es interesante, por haber recibido el Espíritu Santo, fuimos hechos testigos del Cristo resucitado. Entonces, Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. No solamente los apóstoles fueron testigos, sino que todos los que tienen el Espíritu Santo, el Espíritu da testimonio a través del creyente de que Cristo vive, de que Cristo ha resucitado. Todos nosotros somos testigos de la resurrección del Señor Jesucristo. En tercer lugar, la doctrina de la resurrección de Cristo enseña lo importante que era que Cristo resucitara. La importancia, hermanos, porque si Cristo, por eso Pablo le es sincero, y no es Pablo hablando, es el Señor, es el Espíritu Santo, tratando con la iglesia de todos los tiempos, y diciendo, mire, si no resucitó el Señor, no sirve de nada lo que se practica. Aún ni la fe serviría de nada. Entonces, Cristo debía resucitar para que la predicación del Evangelio diera como efecto la salvación y la nueva vida de los creyentes. Porque aquí se trata de que es Dios vivo obrando. No es un mensaje muerto, ¿sí? Un discurso. Una exposición. Ese no es el Evangelio es Dios. Dios hablando, Dios obrando en la vida de las personas. Cristo debía resucitar para que la fe diera como efecto la salvación de los creyentes. Y ese es el fin de la fe, ¿sí? Entonces, dice 1 Corintios 15:14, y si Cristo no resucitó, vana entonces en nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Ahora, aquí la fe, vuestra fe, no está hablando de la fe que produce el creyente, sino la fe que tiene la iglesia, que es la fe de Dios. ¿Sí? Lo que quiere decir aquí, la fe que ustedes tienen, vale y tiene acción, porque viene de Dios, y la acción de la fe la realiza el Señor Jesucristo. En la carta a los Hebreos dice que Jesucristo es el autor y consumador de la fe.
La fe es un don de Dios, ya lo enseñamos en un tiempo pasado, ¿no? Donde correspondió enseñar sobre la fe. ¿Sí? Pero ¿quién realiza las acciones de la fe? Jesucristo es el que ejecuta las acciones de la fe. Entonces, si estuviera muerto, ¿quién hacía nada? ¿Sí? Entonces la fe no serviría. Sería un mito ahí, un amuleto que no. Pero la fe es un don de Dios, es parte de la naturaleza de Dios. Es Dios obrando, ¿sí? Con todos sus atributos, con todo su poder, ¿sí? Entonces por eso es necesario que el Señor no estuviera muerto, sino que viviera y que vive por siempre, para que la fe, Él usando la fe, tuviera el efecto de la salvación. Cristo debía resucitar para que el testimonio apostólico y de los creyentes acerca del Cristo resucitado sea verdadero. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Falsos testigos si Cristo no hubiera resucitado. Pero como Cristo resucitó, el testimonio apostólico es verdadero, tiene un efecto transformador en la vida de las personas, entonces es verdad. Y la predicación del Evangelio también tiene efecto porque Cristo resucitó. Entonces el testimonio apostólico tiene vida porque Cristo está vivo. Si no, no serviría para nada. Pero tiene vida, tiene efecto porque está basado en el Cristo resucitado. Cristo debía resucitar para que tuviera efecto el perdón de los pecados de los creyentes, que es por medio de la fe. Primera a los Corintios 15:17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. En otras palabras, está diciendo la palabra, si el Señor no ha resucitado, le dice a los corintios y nos dice a nosotros, si Cristo no resucitó, no hay perdón de pecados, ahí están vivitos. Ahí está el problema entonces. Pero como Cristo resucitó, sí hay perdón de pecados. Sí es seguro el perdón. El perdón indica que por causa del pecado había una pena, un juicio que podía ir al infierno. Pero que por Cristo vivir, Él nos libera de ese juicio, de esa pena, de ese castigo, por causa del pecado de desobediencia y los pecados personales, es decir, los actos pecaminosos que cometimos, o los pecados. Pero no vamos a pagar por ellos en un lugar eterno, ni hay un sufrimiento eterno por los pecados para la iglesia, porque Cristo murió por nuestros pecados, porque Cristo resucitó para vencer el poder del pecado, el dominio del pecado, y como Cristo vive, Él no va a permitirlo, Él no va a dejar que la iglesia vaya a sufrir eternamente, porque Él va a decir, si yo morí por estos creyentes, yo morí por la iglesia, y ya la iglesia está con el Señor en el cielo posicionalmente, en los lugares celestiales, dice la palabra en la carta a los Efesios. Cristo debía resucitar para que la esperanza de la iglesia de la vida eterna no sea solamente terrenal, sino eterna. Primera a los Corintios 15:17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, o sea, los más dignos de lástima. Si la esperanza solamente es para esta vida, si el Cristo es para esta vida solamente, entonces somos los más dignos de lástima, pero no es así. Cristo resucitó. Nosotros sí tenemos esperanza acá en esta tierra de que el Señor nos ha salvado, de que vamos a estar con Él, que va a venir, que nos va a dar un nuevo cuerpo y que vamos a estar con Él por siempre y que allí con Él no va a haber dolor,
no va a haber llanto, no va a haber muerte. Esa es la esperanza, y que tenemos una herencia inmarcesible, especial, maravillosa. Esa es nuestra esperanza. Y aquí también tenemos de que Él nos provee, nos guarda, nos protege en medio de este mundo, en medio de las dificultades de este mundo. Pero nuestra esperanza no es solamente acá, trasciende a la eternidad. Porque el Señor resucitó, es que hay esperanza eterna. Cristo debía resucitar para ser las primicias de los muertos. Primera de los Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Por qué primicia de los muertos? Porque es la primera resurrección para vida eterna. Los que murieron y resucitaron en los milagros, ellos les tocó volver a morir. Lázaro tocó volver a morir, ¿sí? Y es más, hay un programa de resurrecciones. Por eso habla de primicias también. Hay la resurrección del Señor. Hay la resurrección de los muertos en Cristo. Hay la resurrección de los muertos del Antiguo Testamento. ¿Sí? Los creyentes del Antiguo Testamento, ¿no? Y hay la resurrección de los perdidos. ¿Sí? Es decir, ellos también tienen que resucitar para ir entonces al castigo eterno. Un cuerpo que va a resistir el castigo eterno. Entonces, es interesante. En ese programa ya se dio la primera resurrección. Pero nosotros somos plantados en esa resurrección. La resurrección de los perdidos, que es en el juicio del gran trono blanco, que se llama la muerte segunda. La muerte segunda se le llama así a la separación total de los perdidos de Dios, por siempre. Ellos van a estar allá en un lugar perdido. A la resurrección de los creyentes se le llama la primera resurrección, porque es para estar con el Señor por siempre. ¿Sí? Entonces, muy bien. Eso es. Cristo debía resucitar para que la resurrección de los creyentes fuera una realidad. No una imaginación, sino una realidad. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermanos, para nosotros, para la iglesia, la resurrección de entre los muertos, los que han muerto en Cristo Jesús, es una realidad porque se basa en la vida de Cristo. Porque ¿quién es el que levanta a los muertos? ¿Quién? Con voz de mando, ¿no? Entonces, ¿cómo iba a ser si Cristo no hubiera resucitado? ¿Quién había mandado? ¿Quién le había mandado a los muertos que se levantaran? Tenían que estar vivos porque, ¿sí? No hay otra manera. Dice que tiene que haber una voz, tiene que haber una trompeta, tiene que sonar, tiene que haber una orden a los muertos para que se levanten mientras, por eso no se han levantado. ¿Sabe usted por qué no se han levantado? Porque no se ha dado la orden. Y cuando Dios no da la orden, no. ¿Y quién lo iba a hacer si no vivía? Entonces, mire, la palabra es clara. La palabra es clara, hermanos. La doctrina de la resurrección de Cristo tiene aplicaciones para la vida de los creyentes en este mundo y más allá de este mundo, aún eterno, pero, con trascendencia eterna, ¿no? Pero hay algunas cosas para aplicar acá, ¿no? Los creyentes no deben dudar del evangelio predicado por los apóstoles, ¿sí? Porque eso era lo que pasaba a algunos. Y entonces, ¿por qué hay creencias de que algunos se bautizan entre los muertos? Había esa creencia en Corintio, pero no es que está diciendo el versículo que los creyentes están bautizando a nombre de los muertos, ¿no? Creo que los corintios no practicaron eso.
pero había esa creencia, ¿sí? Y de pronto antes de ser convertidos, practicaron eso, ¿sí? Entonces, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. No dudar es estar convencido de lo que dice la palabra, real, ¿sí? Lo que dice la palabra, la Biblia real, ¿sí? Entonces, llega la enseñanza a los hermanos, a la iglesia de Corinto, ¿sí? Pablo les predica el Evangelio, se convierten. Y la tarea es, no duden del Evangelio, ya ustedes lo recibieron, que Cristo resucitó, ¿sí? Que Él es el Señor, ese es el Evangelio, que Él murió, pero que resucitó. Entonces, hay que estar persuadidos, pero el Señor mismo nos persuade de esa verdad. Tenemos que apropiarnos de esa persuasión que Dios mismo adelanta en nosotros. Los creyentes no deben creer en doctrinas falsas, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Había esa creencia. Aún en los tiempos del Señor y aún en los dirigentes judíos, habían dos corrientes muy influyentes, poderosas, que era la corriente de los fariseos y la corriente de los saduceos, con una postura acerca de los espíritus, acerca de la resurrección diferente. Los fariseos sí creían que había ángeles, que había espíritus, creían que resucitaban, había resurrección de muertos. Los saduceos no. Eran muy influyentes dentro de los sacerdotes, ¿sí? De los dirigentes religiosos de los judíos, ¿sí? Pero ellos decían, no hay eso de ángel, eso de resurrección, el que muere, muere, ¿sí? Y entonces había esa creencia, pero había aquellos que se bautizaban en nombre de los muertos, algunos para querer ayudarles, de pronto para hacer algo a favor de los muertos, otros para que no se borrara el nombre, en fin, había esa creencia. Entonces, no hay que creer en falsa doctrina. Los creyentes, por creer en la resurrección de Cristo, deben velar debidamente. ¿Qué quiere decir esto? Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Posiblemente se reunían mucho con los corintios y no conocían a Dios, ¿no? Eso puede ser posible. Ahí lo dice la palabra, ¿no? Velar es estar alerta para no dejarse confundir con falsas enseñanzas. Esa es la idea de velar, de estar despierto, de estar lúcido o sobrio, no dejarse engañar, no dejarse perturbar la mente y el corazón como las bebidas alcohólicas perturban la mente, perturban las emociones. La falsa enseñanza, las falsas doctrinas perturban el corazón, perturban el entendimiento. Por eso hay que estar alerta para estar despiertos, lúcidos doctrinalmente, ¿sí? Entonces esa es la enseñanza, esa es una aplicación muy importante. ¿Estamos? Los creyentes, por creer en la resurrección de Cristo, no deben ignorar la existencia de cuerpos celestiales. Algunos decían, pero ¿con qué cuerpo van a venir? A ver, tienen razonamiento, ¿no? A ver, ¿con qué cuerpo van a venir? Y el apóstol tiene listo los argumentos divinos. Claro que sí, ¿sí? Y da una buena explicación, una ilustración. Hay muchos cuerpos, ¿sí? Entonces, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Entonces,
Sí hay cuerpo celestial, vamos a recibir un cuerpo celestial, o sea, diferente a este cuerpo que tenemos, diferente al cuerpo de los animales, diferente. Sí hay cuerpos celestiales, está comprobado, y la resurrección de Cristo es la garantía, es la confirmación de que hay cuerpos celestiales, ¿sí? Muy bien. Los creyentes, por creer en la resurrección de Cristo, deben estar firmes en la doctrina, ¿sí? Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Un creyente firme en la doctrina es el que no cambia de doctrina ni acepta otras enseñanzas antibíblicas. O sea, que dicen lo contrario, que atacan, porque hay doctrinas que de pronto no solamente contradicen lo que dice la Biblia, sino que la atacan. Atacan la palabra del Señor, atacan al Señor. Entonces no hay que recibir ese tipo de doctrinas, ¿sí? Entonces es interesante que debemos estar firmes. Firme es lo que no se mueve, firme es lo que no cambia, ¿sí? Un creyente firme en la doctrina es aquel que no cambia de doctrina, que persevera en lo que ha aprendido de la palabra del Señor, que la retiene, la sostiene, no la deja caer, no la deja ir. Eso es estar firme. Los creyentes, por creer en la resurrección de Cristo, deben estar firmes en la doctrina. ¿Pasamos? Los creyentes, por creer en la resurrección de Cristo, deben ser constantes en la doctrina bíblica. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es mostrar un interés continuo por la doctrina. Vale la pena, hay que ser celosos. No depender a Dios, porque Dios no necesita a quien le defienda, ¿no? Pero la palabra habla de que hay que presentar defensa. Es mostrar y señalar los argumentos divinos, los que están en la palabra del Señor. Yo creo así porque así lo dice la palabra. Y esos son los argumentos que tenemos que señalar, ¿sí? Las explicaciones que nos da la palabra. Los creyentes, por creer en la doctrina de la resurrección de Cristo, deben crecer en la obra del Señor continuamente, ¿sí? Crecer es ser sobresalientes en las prácticas de la vida cristiana según la voluntad de Dios. Por ejemplo, dice la palabra orar sin cesar. Eso es sobresalir, porque la oración no tiene tiempo, ¿no? Crecer en la gracia de dar, eso es sobresalir, ¿no? Que cada día da con más libertad, según haya prosperado, ¿sí? Eso es sobresalir. Los creyentes, por creer en la resurrección de Cristo, no deben tener el trabajo en la obra del Señor como vanidad, sino como algo necesario y beneficioso. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vacío, no es ausente de beneficios, no es tiempo perdido. El trabajo del Señor, el trabajo en la obra del Señor es una bendición, tiene efecto, ¿sí? Es beneficioso, tiene unos resultados maravillosos en nuestra vida. No es vano, no es algo que no sirve para nada. Hermanos, la importancia de la doctrina de la resurrección, pero la aplicación. Este capítulo hace una aplicación de la resurrección muy especial para la iglesia. Y eso es lo maravilloso, algo práctico. Conclusiones. La doctrina de la resurrección de Cristo es una verdad revelada por Cristo mismo. Y la resurrección confirma que Cristo es Dios, que es el Hijo de Dios. Eso se muestra. Eso es interesante, ¿no? La doctrina de la resurrección es la base de la fe, de la predicación del Evangelio, del testimonio apostólico, del perdón de los pecados, la esperanza eterna de la iglesia, de la resurrección de los creyentes en la segunda venida o en la venida de Cristo, en la segunda venida de Cristo, ¿no? Esa es la base. La resurrección del Señor Jesucristo. ¿De qué trató el tema?
La doctrina de la resurrección del Señor. Por lo menos esto podía notarlo, ¿no? Hermanos, es muy importante y quise enseñarnos este capítulo tan maravilloso acerca de la resurrección de Cristo. Padre, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, por habernos dado vida eterna. Gracias, Padre amado, por haber sacrificado a tu Hijo, haberlo matado en la cruz. Señor, gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, oh Señor Jesús, por toda esa gran esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, porque estábamos perdidos en el error y tú nos sacaste el error de la mentira, de la vanidad, y ahora estamos en la verdad que nos ha transformado, la verdad que nos mantiene para siempre en Cristo Jesús, en comunión, en relación, en gozo eterno. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser prácticos, a crecer en la obra tuya, en Cristo Jesús. Amén y amén. Aló. Bueno, hermanos, les invito a que nos pongamos en pie. Vamos a cantar un himno para entrar al tiempo de la administración de las ofrendas. Y vamos al himno 234. Digno es el Cordero.